Bienvenidos, estamos en el capítulo 14 de Romanos y continuamos con el estudio a esta carta. Capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando estamos hablando sobre estas ordenanzas y la ley de Dios, que es la ley moral a la que vino el Señor Jesucristo a perfeccionar, vemos la diferencia que hay entre lo que es las ordenanzas en el tiempo de Moisés y lo que es la ley moral de Dios. Y Jesús vino a perfeccionar la ley moral de Dios, recuerde. Recibir al débil en la fe, pero no para contender, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha concedido. Bien, en Mateo el capítulo 7 dice el Señor Jesucristo: no estamos nosotros llamados para juzgar, pero es interesante e importante sobre todo ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estas ordenanzas que fueron dadas, que no son parte de la ley moral de Dios. Por ejemplo, en Hechos del capítulo 15, versículo 1, está hablando de estas cosas que se han de venir con el correr de los tiempos. Luego de la resurrección de Jesucristo se instauró la iglesia. Y en versículo 15, capítulo 15 dice: entonces algunos venían de Judá, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese usted lo que decían en ese tiempo: no pueden ser salvos si no se sujetan a los ritos de la ley de Moisés. Aquí ya vemos cómo el Señor ha eliminado esos rituales en los cuales el pueblo judío estaba sometido, que guarda el sábado, que has de comer aquello, que no has de comer lo otro. Todas esas leyes eran leyes ceremoniales, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Volviendo al versículo 3 del capítulo 14, dice: el que come no menosprecie al que come. No juzguemos para no ser juzgados. Vamos al versículo 13. El que no come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Esto ya es asunto de Dios. Los rituales fueron abolidos, pero ahora el Señor Jesucristo nos habla de caridad, de misericordia. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer el estar firme. En Timoteo, el capítulo 4, versículo 4, nos habla sobre lo que es la comida. Por ejemplo, dice: porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, aquí nos dice que la comida, todo lo que el Señor creó es bueno. Entonces no hay ninguna cosa que Dios ha creado para nuestro mal. Cada uno de nosotros debemos tener nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Claro, es un concepto general en que hay. Para unos el día es exactamente igual que ayer y mañana va a ser igual que hoy. Entonces dice: no hay diferencia. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Dios nos llama a que estemos firmes en la fe que es en Jesucristo. Firmes en que Cristo Jesús vino y en su muerte vicaria nos dio salvación a todos. Versículo 6.
El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, si la decisión de cada tal o cual cosa, en el nombre del Señor, dice el Señor nos recibirá. Pero tengamos cuidado, porque nosotros somos salvos, no por obras, sino somos salvos por la fe en Jesucristo. La fe debe llevarnos a las obras, es muy diferente, pero no están primero las obras y luego la fe. Primero es la fe. Yo creo en el Señor Jesucristo. Usted cree en el Señor Jesucristo. Y hacemos obras de gratitud hacia el Señor y de misericordia para con el prójimo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí nos dice el Señor que en todo caso tenemos que dar agradecimiento a Dios, dando gracias al Señor antes de comer y dando gracias al Dios Padre Todopoderoso por esa provisión tan maravillosa que hizo para todo el mundo. Ser salvos por gracia. La gracia es un regalo, un don de Dios para todo aquel que en Él cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, será salvo. No es por lo que dejemos de hacer. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Está hablando ya de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si creemos que el Señor Jesucristo fue resucitado, también seremos resucitados. Porque estamos diciendo, Él es el Señor, Él es el dueño de mi vida, el dueño de todo lo creado. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No debemos preocuparnos por estar juzgando o criticando a los hermanos, sino debemos estar orando para que día a día el Señor vaya limpiando nuestra vida, nuestros sentimientos por naturaleza torcidos. Porque escrito está, versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, somos responsables de nuestra vida para dar cuenta a Dios. Habrá un juicio universal, una responsabilidad para cada uno de nosotros, personal. Habrán piedras de tropiezo, habrán malas influencias, pero también habrá hermandad y poder del Espíritu Santo para continuar en nuestro caminar hasta la presencia de Dios. Versículo 13, así es que ya no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En la hermandad tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor y su Santo Espíritu nos vaya llevando de día a día, acercándonos más a su presencia. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto ya vimos en Timoteo 4:4, que dice que todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desechar. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado,
Ya no andas conforme al amor. El vivir caritativamente es ordenado por Dios. Debemos tener deberes hacia los débiles y ser una buena influencia para que ellos sigan caminando en esta maravillosa experiencia de andar en el Señor. No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, por la comida, por dejar de comer o comer tal o cual cosa, no permitamos que eso sea causa de la pérdida de aquel que le llamó Cristo Jesús. No seas pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y entienda bien esta parte, mi amado hermano. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea qué maravilloso este versículo, el versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, lo justo, lo cabal, lo completo. ¿Qué es lo justo, lo cabal, lo completo para el cristiano? La salvación en Cristo Jesús y reconocer que Él es el Señor de nuestra vida, es la autoridad que debe marcar nuestro caminar. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí hay un agrado tripartito, si podríamos nombrarle tripartito. En primer lugar, dice, servimos a Cristo, agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres. Mira usted esa preciosa coyuntura a la cual nos lleva el Señor para fortalecernos, agradados para Dios, llevados en Cristo Jesús y aprobados por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Verdaderamente debemos preocuparnos por la paz y la mutua edificación, sin burlarnos, sin menospreciar a quien esté equivocado. Nosotros también estuvimos un tiempo equivocados y vivimos una equivocación, pero cuando llegó la presencia de Dios nos ha ido transformando. Es cuestión de recordar cómo llegamos a la presencia de Dios. Recuerda usted, hay un dicho que dice, la vaca no se acuerda cuando era ternera. Y esto es justamente lo que nosotros nos toca en nuestra vida pasada. No nos acordamos que cuando fuimos aún entre el mundo, nos llevó el Señor a su presencia. Entonces debemos caminar también en ese mismo criterio que muchas personas, no es cuestión de tiempo que estén en la iglesia para que hayan tenido un crecimiento sano. Es decir, todos los días estamos descubriendo cosas maravillosas de la palabra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Tenemos que abstenernos de alguna comida, de alguna cosa, por causa de la fe. Entonces, busquemos no estorbar de una manera ruda, difícil, para con aquel que está creyendo que por sus obras o por lo que no come o come, va a perder la salvación. Nosotros sabemos que eso no es cuestión de salvación. Puede ser cuestión de salud, sí, pero no de salvación. El versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada con que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y mire lo que dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Por qué? Está hablando aquí. Muchas de las ocasiones, pues tenemos que abstenernos de algunas cosas que sabemos que se va a ofender ese hermano que está creciendo o tiene una confusión en lo que
verdaderamente radica la salvación. Entonces tenemos que abstenernos. Podemos parecer como hipócritas, pero realmente eso no es hipocresía, porque el Señor nos ha llamado a ser misericordiosos, y si la misericordia nos lleva a abstenernos de algo que creemos que no es ofensivo a la presencia de Dios, pues tenemos que abstenernos. Pero no significa esto que sea hipocresía. Esto es un buen criterio, un amor para el hermano que está empezando a caminar. Porque justamente la última parte del versículo 21 dice, o se ofenda o se debilite. Es decir, que puede escandalizarse por alguna situación. Ahora la pregunta que hace el Señor dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Vea usted, tenla para contigo delante de Dios. Yo estimo la presencia de Dios en mi vida. Usted estima la presencia de Dios en su vida. Pero no es por algo que come o deja de comer. Usted estima porque Dios le lleva por el camino de la verdad hacia la presencia eterna del Padre, en el camino de Jesús, en la puerta angosta que Jesús dice ser Él para que lleguemos a la presencia de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, estamos hablando de que la abstinencia en muchas de las ocasiones es necesario. No por esto quiere decir que hay hipocresía, es abstinencia para no ser tropiezo para el hermano que es débil en la fe. Versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que, hermanos, estamos llamados a vivir en verdadera libertad, para que nuestra fe no tenga estorbos. Vuelvo a leer, pero el que duda sobre lo que come. Ya esto es una cuestión de crecimiento, de estar en el Señor para vivir en paz. Todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Demos gracias al Señor porque tenemos nosotros esa libertad. El Señor nos ha llamado a libertad. Qué interesante es seguir entendiendo, viendo hacia dónde vamos a llegar. Cuando nosotros caminamos a alguna parte, mentalmente ya estamos llegando a donde queremos llegar. Pero nuestra presencia en Dios, a donde queremos llegar es siendo libres, a la libertad que Dios nos llamó. Pero cuidado, vamos a confundir la libertad con el libertinaje, porque esto ya es otra cosa. Nuestra libertad es de disfrutar todo lo creado por Dios. Pero todo esto tiene que ser para santidad, para no ofender al prójimo y para no ofender la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerde, mi amado hermano, el débil en la fe está preocupado viendo cosas que no están ciertamente en el tiempo de la gracia, sino en el Antiguo Testamento, que es la antesala, el fundamento para la venida de Jesucristo, para nuestro Salvador. Disfrutemos de nuestra vida, todo con mesura. No busquemos ser tropiezo para hermanos que recién están conociéndolo a Dios. Caminemos sosegada y tranquilamente, buscando siempre, en primer lugar, la presencia de Dios en nuestra vida y en segundo lugar, no ser tropiezo para aquellas personas que creen que se pierde la salvación por cuestión de comida o de bebida. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que somos y sobre todo si en realidad hemos sido tropiezo ante la presencia de Dios de los hermanos. Que el Señor nos bendiga y que siempre nos lleve en el camino de descanso, de libertad y de gracia en Cristo.
Que el Señor nos bendiga, que la paz de Dios esté siempre, siempre con nosotros y siempre buscando el precioso instrumento que es la palabra de Dios y sobre todo la dirección de su Santo Espíritu. Gracias, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga